Cuando hablamos de las estesias, estamos haciendo referencia a los órganos de los sentidos. No sé si por allá, cuando nosotros empezamos a ver sistema nervioso, yo les decía que habían dos tipos de sensibilidad, la somática general y la somática especial. Precisamente estas estesias pertenecen a los impulsos de sensibilidad somática especial, que es la dada por los órganos de los sentidos. ¿Qué particularidad tenía esa sensibilidad especial versus la sensibilidad somática general? Que estos impulsos o este tipo de impulsos viajan exclusivamente por una sola vía. Por ahí no viaja nada más. En el caso, por ejemplo, de la visión por el nervio óptico, viaja netamente lo que tiene que ver con visión. No viaja nada de tacto, presión, dolor, temperatura, propiocepción. No, solamente viaja visión, impulsos que tienen que ver con la visión, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa estesia de la visión, estamos haciendo referencia a un conjunto de, no sé, de estructuras o de elementos que al participar de manera integrada permiten la formación de la imagen. Si alguno de estos elementos falla, pues obviamente esa estesia, en este caso la visión, también va a fallar. No hablo de que la persona no va a poder ver, pero sí de repente de que va a tener dificultades. ¿Por qué? Porque algo de ese conjunto de elementos está fallando. Muy bien, entonces tenemos esos elementos, son tres. Primero, la órbita, luego el globo ocular y finalmente los anexos. Entonces comencemos a hablar de la órbita. La órbita es una estructura ósea que tiene la función de alojar al globo ocular y sus anexos, al globo ocular y sus anexos. Obviamente tiene una serie de límites esa órbita. Acá. Entonces todo esto es la órbita, los huesos que están formando la órbita. Tenemos el límite superior o la pared superior, vamos a tener que es la porción horizontal del hueso frontal y el ala menor del esfenoides. El límite medial, tenemos ala mayor del esfenoides y el hueso maxilar superior, específicamente la apófisis frontal del maxilar superior. El límite inferior va a estar el hueso malar, el hueso maxilar superior principalmente, y el límite lateral tenemos el hueso lagrimal con la fosita lagrimal y tenemos la parte de la lámina perpendicular del etmoides, ¿sí? O la lámina orbitaria del etmoides, ¿correcto? Todos ellos en conjunto, como ustedes ven, se articulan y me van a formar una cavidad. ¿Cuál es la mejor definición de órbita? Es una pirámide cuadrangular truncada. Mire la base de esa pirámide, es un cuadrado. Y hacia el fondo me va formando la pirámide y es truncada. ¿Qué significa? Que le quitaron el vértice a esa pirámide, ¿correcto? Allá al fondo de la órbita puedo observar tres orificios muy importantes que nosotros hemos visto. Tenemos el agujero óptico, la hendidura orbitaria superior y la hendidura orbitaria inferior. Esta hendidura orbitaria también se puede llamar, y lo veíamos para allá cuando vimos cráneo, se puede llamar hendidura esfenoidal. ¿Por qué? Porque me la forman las dos partes del esfenoides, ala mayor del esfenoides y ala menor del esfenoides. Aquí vemos nuevamente los elementos, los tres orificios: óptico, hendidura orbitaria superior, hendidura orbitaria inferior. Ustedes de pronto van a tener que hacer imágenes, de pronto no, estoy 100% seguro de que van a tener que hacer imágenes para pacientes con diagnósticos o de fractura del piso de la órbita o los LEFOR, las fracturas LEFOR. Esas fracturas LEFOR son muy frecuentes.
Esas fracturas LEFOR son 3. Está el LEFOR 1, 2 y 3. Las que comprometen la órbita son los LEFOR 3. ¿Sí? Son los LEFOR 3, las fracturas LEFOR 3, que son en diagonal. Empiezan por acá, miren así. Empiezan así, cogen la órbita, los huesos propios y bajan. Son bilaterales. Los LEFOR son fracturas bilaterales. LEFOR 1, LEFOR 2, LEFOR 3 son bilaterales, ¿cierto? Y dos cosas. Primero que todo, pues tomarle imágenes o TAC o resonancia a los pacientes y en el acto quirúrgico llevar su arco en C para tomarles cirugías por placas. ¿Por qué? Para ver cómo quedaron las osteosíntesis, ¿cierto? Entonces, importante esa partecita, ¿correcto? Muy bien. Luego viene el globo ocular como tal. El globo ocular como tal, pues es, digamos que el órgano donde principalmente sus componentes hacen que se forme la visión, ¿cierto? El globo ocular lo vamos a dividir en 3 partes, que va a ser la retina, la esclerótica y la capa vascular pigmentaria. La capa más profunda va a ser la retina. La capa más superficial, la esclerótica, y la parte intermedia va a ser la vascular pigmentaria. Entonces comencemos a hablar de la retina. La retina es la capa más profunda del globo ocular. Está dividida en 3 partes la retina. Tenemos la retina visual, que es verdaderamente el sitio en toda la retina, porque la retina es grande. Entonces, en la retina visual es específicamente el sitio donde se va a empezar a formar la imagen. En esa retina visual existen los receptores, que se llaman fotorreceptores, que son los que van a cambiar, van a percibir la parte de los estímulos lumínicos. Esos fotorreceptores se llaman conos y bastones. Conos y bastones. Vuelvo y repito, está en la retina visual. Los conos son los encargados de la visión cromática y los bastones la visión acromática, es decir, la visión a blanco y negro. ¿Sí? Entonces, esta es la capa de la retina visual. Un pedacito, ahorita les muestro dónde queda la retina visual. Aquí están los conos y los bastones. ¿Sí? Entonces, estos son los conos, se llaman así pues por la forma que tienen. Estos son los conos, visión cromática, y estos son los bastones, visión blanco y negro, visión acromática o monocromática. Ahí es donde se inicia la visión, ahí en esos receptores, ¿cierto? De ahí, pues obviamente, si ustedes se dan cuenta, pues salen los receptores, las fibras nerviosas, y van a unirse para formar una estructura que vamos a llamar el nervio óptico, segundo par craneal. Luego viene la retina media. La retina media, entonces, por decir un ejemplo, es que lástima que no sea 3D. Eso sería el globo ocular y aquí estaría toda la retina. Eso sería toda la retina. Entonces, aquí va a estar la retina visual, ¿sí? Todo esto, si fuera en 3D, así, por allá atrás también, todo esto es la retina media y esto sería la retina ciliar. La retina media se caracteriza porque va a tener gran cantidad de vasos sanguíneos que salen de ese nervio óptico que se va a llamar la arteria central de la retina por el nervio óptico y se distribuye acá, en toda la capa media de la retina. Esto es lo que traté de dibujarles allá. Entonces, este pedacito, solo este pedacito es la retina visual. Ahí voy a encontrar. Entonces, hay un sitio en la retina visual donde se ve hiperpigmentado y se llama la mácula, la mácula. Y en el centro está la fobia. Ahí en la fobia es donde está la mayor concentración de fotorreceptores.
Y al lado tengo el nervio óptico. Al lado tengo el nervio óptico. Miren, aquí está saliendo el nervio óptico. Entonces, aquí en este sitio, en la fobia, es donde están los conos y los bastones. De ahí, las neuronas, ¿a dónde se reúnen? Acá, en este disquito amarillo, para formarme lo que es el nervio óptico. Esa es la arteria central de la retina que se distribuye por toda la retina media. Imaginémonos que este globo ocular fuera en 3D. Entonces esto vendría así y por el otro lado también. Entonces todo eso estaría lleno de vasos sanguíneos. Y esa es la retina ciliar que va a estar en contacto con esta estructura que se llama el cuerpo ciliar. Esa parte del cuerpo ciliar forma parte de la región central del globo ocular. Ahorita hablamos de ello, ¿sí? Este es un examen que de repente ustedes les han hecho o nos han hecho, que es el fondo de ojo, ¿sí? Que apagan la luz, le dicen a uno mire a un punto fijo y el médico con un oftalmoscopio entra al fondo de ojo, ¿sí? ¿Qué se ve ahí? Este es la papila óptica, que es el sitio donde se inicia el nervio óptico. De repente ustedes desde allá atrás pueden ver hacia la parte derecha de la papila óptica, ven una zona, ¿cierto?, hiperpigmentada, que está en la mácula y en el centro está la fobia. De ahí salen los receptores, salen las fibras nerviosas acá, se reúnen todas acá y empiezan a formar el nervio óptico. Veo también la arteria central de la retina. Todo eso que ustedes ven rojito es la retina, todo eso es la retina. Bueno, luego viene la parte central, ¿sí? Viene la parte central del globo ocular, esto, que está formado por este disco horadado. La palabra horadado significa que tiene un hueco. Ese disco tiene como unas fibras a manera de los radios de una cicla, ¿sí? Y ese disco se llama cuerpo ciliar. Hasta ahí, en la parte posterior del cuerpo ciliar, llega la retina ciliar. O sea, esa retina ciliar toca la parte posterior del cuerpo ciliar. Ese cuerpo ciliar está formado, está sostenido por un ligamento que se llama el ligamento ciliar y un músculo que se llama el músculo ciliar. Les decía que ese cuerpo ciliar es horadado, o sea, en el centro hay un orificio. En el centro de ese orificio hay un lente que se llama cristalino. Un lente que se llama cristalino. Esto. Ese lente es biconvexo, ¿sí? Simplemente que un lado es más achatadito que el otro. Esa porción de ese ligamento ciliar que sostiene, los ligamentos ciliar y el músculo ciliar, sostienen el cristalino en el centro del orificio del cuerpo ciliar, tiene la función de moverse. ¿En qué sentido? Dependiendo de la visión que nosotros tengamos, ¿sí? Cuando la visión, cuando la visión, lo que nosotros estamos viendo es de lejos, es lejana, el cuerpo ciliar, el cuerpo ciliar abomba el cristalino cuando está lejos, lo abomba. Y cuando la visión es cercana, se aplana el cristalino. Abombamiento cristalino, visión lejana, aplanamiento del cristalino, visión cercana. Muy bien. Entonces ya vimos la parte central. Luego tenemos la parte anterior del globo ocular. Está protegido el globo ocular por una membrana blanca que se llama la esclerótica. Esa esclerótica, por delante, esto vendría siendo el iris, lo que nosotros conocemos vulgarmente como la pepita de color, el iris, ¿cierto? Ese iris también es horadado, o sea, tiene un orificio en el centro. El orificio del iris se llama pupila. Y ahí en el iris nosotros tenemos unos músculos, dos músculos que se llaman los músculos iridodilatador e iridoconstrictor. ¿Cuál es la función de estos músculos? Regular el tamaño de la pupila,
¿sí? El iridodilatador, ¿cuál será la función en la pupila? Dilatar la pupila. El iridoconstrictor, la función es cerrar la pupila. Dilatar pupila, midriasis, cerrar pupila, miosis. ¿Cuándo se producen esos movimientos de midriasis y miosis? Dependiendo la cantidad de luz que haya. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un lugar oscuro, imaginémonos en la habitación de nosotros de noche y apagamos la luz y esperamos unos raticos, entonces la pupila se dilata, midriasis. ¿Para qué? Para captar la mayor cantidad de luz que haya en esa oscuridad, la penumbra que nosotros llamamos, ¿sí? Captar la mayor cantidad de luz que haya en esa oscuridad. ¿Para qué? Para formar la imagen. Por eso nosotros en la oscuridad, después de unos minuticos, nosotros podemos ver más o menos en la oscuridad, podemos ver los objetos. Entonces nos levantamos, por decir un ejemplo, de la cama y sabemos hasta dónde llega la cama, alguna cosa de esa. Ahora, cuando hay luz, si nosotros salimos ahorita a la calle, la pupila se cierra, miosis, músculo iridoconstrictor. ¿Por qué? Porque hay mucha luz. Entonces, si entra toda esa luz al globo ocular, lastima el globo ocular. Entonces, al cerrarse la pupila, se reduce la cantidad de luz que va a entrar al globo ocular y de esta manera se regula la formación de la imagen. El ejemplo claro de nosotros que nosotros tenemos es, estamos en la habitación de nosotros, tenemos la luz prendida, ¿cierto? La apagamos, o sea, tenemos la luz prendida, tenemos la pupila como miótica, cerrada. Apagamos la luz, midriasis, y de repente, y empezamos a ver en esa penumbra, y de repente entra alguien, el hermano, la mamá, el papá entra y prenden la luz. ¿Cómo está la pupila? Dilatada. Entonces entra mucha luz y por eso nos fastidia todo ese haz de luz. Que hacemos nosotros? Tapamos los ojos, ¿verdad? Cerramos los ojos, nos lo tapamos. ¿Para qué? Para que la pupila vuelva y se vuelva miótica, para regular la cantidad de luz halógena que está entrando en ese momento. Ahora, tenemos entonces la esclerótica por delante del iris. Esa esclerótica recibe el nombre de córnea. Entonces, la esclerótica que está por delante del iris es la córnea, y todo lo blanco, la esclerótica que está alrededor de la córnea, va a recibir el nombre de conjuntiva. De repente ustedes han escuchado que a un paciente le da conjuntivitis. Entonces, la esclerótica, ¿de qué color se pone? Roja, en una conjuntivitis. ¿Listo? Bueno, muy bien. El ojo está formado por dos cavidades, ¿sí? Cavidad posterior va desde la parte posterior del iris hasta la retina visual, y ahí hay un humor que se llama el humor vítreo. Ese humor vítreo se constituye, junto con el cristalino y el humor acuoso, se constituye como medios refringentes para la visión. Es decir, a través de esos medios, que son líquidos, se va a transportar las ondas lumínicas para llegar al punto visual, que es el punto donde se forma la imagen. Y tenemos la cavidad anterior, que va desde digamos como la esclerótica, la conjuntiva, hasta el cuerpo ciliar, la parte posterior del cuerpo ciliar. Ahora bien, esta cavidad anterior se divide en dos cámaras. Cámara anterior y cámara posterior. En toda la cavidad anterior hay otro líquido que se llama el humor acuoso. Humor vítreo, humor acuoso. En la cámara anterior, ¿de dónde a dónde va? Pues va desde la córnea de la conjuntiva hasta la parte posterior del iris, cavidad anterior, y la cavidad posterior va de la parte posterior del iris a la parte posterior del cuerpo ciliar. Ambas cámaras tienen humor acuoso, otro medio refringente
de la visión a través del cual se va a transportar la onda lumínica para ayudar a formarnos la imagen. ¿Señor? Ah. Bueno. Entonces aquí tenemos el punto visual, que es a donde debe llegar toda la onda lumínica para que se forme la imagen y de ahí pase, lo capte en la fobia, los fotorreceptores y pasen esa información al nervio óptico. Y el nervio óptico ya sabemos a dónde nos lo lleva. Nos lo va a llevar a la corteza. ¿Cuál? ¿A qué parte de la corteza cerebral? A la parte occipital. A la región, al lóbulo occipital. Muy bien. Bueno, repite. Muy bien. La cavidad anterior, cámara posterior. Lo que tienen las cámaras, humor acuoso. La cavidad posterior tiene el humor vítreo. Listo. Y finalmente está lo que es los anexos del globo ocular. Los anexos del globo ocular son una serie de estructuras que permiten el funcionamiento normal del globo ocular. Digamos, si nosotros tenemos, por ejemplo, los pacientes con LEFOR, órbita, fractura de órbita, o no que tengan LEFOR, sino fractura del piso de la órbita, esos pacientes van a ver mal. Y eso que no se ha tocado el nervio óptico, ¿pero por qué? Porque esa fractura, esa fisura, mueve, digamos, como pone irregular la órbita y de esa manera no se puede formar correctamente la imagen. Lo mismo sucede con estas estructuras anexas del globo ocular. Las estructuras anexas del globo ocular tenemos que son los párpados, párpado superior e inferior, y los músculos extrínsecos de los ojos. Los párpados, entonces, son un repliegue cutáneo, tanto superior e inferior, que tiene la función de proteger al globo ocular. Los párpados. El párpado, el esqueleto del párpado, mejor dicho, ¿quién forma el párpado? Un cartílago que se llama el cartílago tarso, como los huesos del pie, cartílago tarso. Ese es el esqueleto de los párpados, principalmente del párpado superior. Y ese cartílago tarso es reforzado por un músculo que se llama el músculo elevador del párpado superior, ¿correcto? En el borde, tanto del párpado superior como del párpado inferior, eso se llama borde libre. Ahí vamos a encontrar insertado, ahí vamos a encontrar un folículo piloso y de ese folículo piloso sale un pelo que me va a formar lo que son las pestañas, tanto del párpado superior como del párpado inferior. Al lado de ese folículo piloso hay unas glándulas que se llaman las glándulas de meibomio. Y esas glándulas de meibomio son las encargadas de lubricar el pelo, de lubricar las pestañas. En algunas ocasiones, el orificio de esas glándulas se tapa, ¿sí? Y ese material sebáceo que producen las glándulas de meibomio se empieza a acumular y me forman los famosos chalazones, que son los que nosotros conocemos como los orzuelos. El chalazo. Aquí tenemos entonces el párpado superior, el cartílago tarso reforzado por el músculo elevador del párpado superior, ¿correcto? Tenemos también los músculos extrínsecos del globo ocular. Son músculos que, acuérdense que extrínseco significa que no están dentro del órgano, ¿cierto? Entonces, estos músculos extrínsecos son 6. 7 con el músculo elevador del párpado superior. Estos músculos extrínsecos, de los 6 extrínsecos, 5 se originan atrás, allá en la hendidura orbitaria superior. Hendidura orbitaria superior, que era esa, aquí estaba el agujero óptico, esa que estaba aquí así. La hendidura orbitaria superior, se originan ahí en un tendón que se llama el tendón o el anillo de Sim.
Z-I-N-N. Anillo de zinc. ¿Sí? Ahí se originan 5 de los 6 músculos extrínsecos de los ojos. ¿Cuáles son los músculos extrínsecos de los ojos? Entonces tenemos primero el músculo recto superior. Ese músculo recto superior, mírenlo, es este, se origina en el anillo de zinc, va hacia la parte o va por toda la parte central superior de la órbita y termina en la parte superior anterior, ¿sí?, de la esclerótica. Luego viene el músculo oblicuo inferior. Igual, en el anillo de zinc va por toda la parte inferior de la órbita para terminar en toda la parte inferior central de la esclerótica. Luego tenemos los músculos rectos, el recto lateral y recto medial. Entonces, recto lateral quiere decir que está en la parte lateral del globo ocular. Se origina en el anillo de zinc, ¿cierto? Y termina en la parte lateral central de la esclerótica. Al otro lado, por la parte medial, estaría el recto medial, que se origina en el anillo de zinc y termina en la parte medial central de la esclerótica. Tenemos el quinto que se origina en el anillo de zinc, el oblicuo superior. El oblicuo superior también se origina en el anillo de zinc. Él va por toda la parte superior de la órbita y aquí hacia la parte ya como llegando a donde comienza la órbita hay un ligamento así que se llama tróclea. Por ahí pasa el músculo recto superior, se devuelve, pasa por debajo del músculo recto superior y termina en la parte lateral central de la esclerótica. Y finalmente tenemos el oblicuo inferior. Él es el único que no se origina en el anillo de zinc. Él se origina en la parte inferior medial de la esclera y se va hacia afuera, ¿sí?, para terminar en la parte inferior lateral de la esclera. Dice que no se originó acá. ¿Cuál es la función de estos músculos? La función de esos músculos son los movimientos que nosotros hacemos con el párpado, con el globo ocular. Este dibujito lo hice aquel día que creo que estamos viendo los pares craneales, lateral, medial. Listo. Entonces aquí tenemos el músculo recto superior, oblicuo superior, recto medial, recto lateral, tenemos el oblicuo inferior y el recto inferior. Inervación. La inervación, entonces tenemos tercer par craneal, inerva recto superior, oblicuo inferior, recto medial y recto inferior. Tercer par craneal. Cuarto par craneal, el troclear. Entonces al oblicuo superior. Y sexto par craneal, el recto lateral. Recuerden que el recto lateral, el músculo recto lateral y el nervio también se llaman abducens, porque son los encargados de llevar el globo ocular hacia afuera. ¿Correcto? Acá tenemos nuevamente los músculos extrínsecos de los ojos. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Preguntas sobre lo